Alerta en C5N, es un hecho escandaloso que contamos ayer, pero vamos a avanzar sobre este tema. ¿Recuerdan? En el Club Talleres un entrenador que fue echado de su cargo por 2 denuncias, al menos, y se puede abrir una tercera denuncia penal por abusos sexuales de jugadoras de primera división que cuando tenían 13, 15 años fueron sometidas a esos abusos en el club. La subcomisión del club lo contrata nuevamente, una de las víctimas lo ve, empieza a recordar todo lo que le había pasado y con ayuda de la psicóloga puede realizar la denuncia penal. Pero ¿por qué les digo que vamos a avanzar sobre este tema? Porque tiene ribetes que ayer Mauro Zeta compartió con nosotros, pero vamos a conocer los detalles. Mauro, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Vamos a avanzar sobre una pista, una arista desconocida de esta historia. Como vos bien decías, una denuncia que se conoce unos 20 años después de ocurridos los abusos sexuales de 2 chicas de 13 y 15 años y una tercera más, cuya identidad o edad se desconoce. Pero en el medio estábamos al aire y nos enteramos de el rol de un sacerdote en esta historia. La verdad que impresiona los detalles que vamos a conocer ahora de cuál sería el rol que jugó un sacerdote. Abro la pregunta. Sí. ¿Las abusaban sexualmente y después las llevaban a confesar? Se lo preguntamos a Evangelina, que es una amiga de las 2 víctimas que han hecho la denuncia penal, que con mucha valentía han podido ir a la justicia. Evangelina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El saludo para los dos, para todos ahí en estudios. Y sí, estamos, en este caso, las amigas de las víctimas, con esta decisión de hablar por ellas, de ser su voz, porque ellas fueron las que tuvieron la valentía de denunciar, como ustedes dicen. Después de mucho tiempo, sí, es cierto, pero hay muchas cosas que si ahora en la charla las podemos contar, que hicieron que también el comportamiento de esta persona hiciese que para ella resultara tan difícil poder Queremos saber contarlo, todo, ¿no? Evangelina. Por empezar, si vos también estabas en el club, Sí. si estabas en el momento, digamos, de cuando ellas tenían 13, 15 años que fueron abusadas, ¿cómo es el marco, digamos, de la amistad que tenés con ellas? Yo voy al Club Talleres desde que nací y empecé hockey sobre patines cuando tenía 7 años y este profesor llegó cuando yo tenía 8, o sea, el año siguiente, y estuvo con nosotras durante 10 años. Compartimos todo ese tiempo. Durante ese tiempo hubo jugadoras que vinieron, otras que se fueron y demás, pero los hechos, los abusos se dieron en un tiempo prolongado en el caso de estas 2 denuncias que ya se concretaron. Esto de que tenían 13 y 15 años, en realidad tenían 13 cuando los hechos comenzaron y se habrían prolongado en algún caso durante 1 año y en otro probablemente 2. O sea que son varios hechos, como se dice en términos del derecho Sí. penal, digamos, se le enrostra a este entrenador, suponete, en el caso de una víctima que empezó a ser abusada a los 13 años, la abusó varias veces a lo largo de 1 año. Y en el Estamos caso... hablando, si hablamos en términos jurídicos, sí, de un caso que probablemente pueda ser, Reiterado. ¿no?, de corrupción de menores, ¿no? Sí. También, empieza como corrupción de menores y pasa a un abuso sexual gravemente ultrajante. Ultrajante, sí, probablemente, ¿no? Bueno, yo ahí en términos jurídicos tampoco puedo ¿Y cuál es meterme el rol del demasiado, pero por la sacerdote? experiencia entendemos que puede tratarse de esto, ¿no? ¿Cuál es el rol del sacerdote? Que ayer lo hablábamos, pero quiero que vos lo cuentes. ¿Qué contaron las víctimas? ¿Cuál sería la vinculación del entrenador con un sacerdote? A ver, todo empieza en que, bueno, por lo que él también a nosotros nos contaba, él fue seminarista, entonces tenía un vínculo muy fuerte siempre con la iglesia. Nos daba muchas charlas siempre vinculadas a su conocimiento sobre teología. La verdad es que a nosotros nos despertaba siempre mucha admiración, sus conocimientos, tenía una forma de contarnos ese tipo de cosas que nos generaba interés. Viajamos mucho, hemos compartido muchas horas con él y realmente nos resultaba muy interesante y atrapante. Pero después, bueno, hoy uno empieza a atar cabos y a entender que muchas veces utilizaba ese discurso, ¿no?, para generar, bueno, eso que generaba, ¿no?, que mucha admiración y que nosotros también tuviésemos tanta confianza con él. Si tenemos la información, Evangelina, que este contacto, que ahora sabemos por vos de que, bueno, como fue seminarista, obviamente las envolvía con algo que para ustedes debía ser muy atractivo, lo llevaba después a confesar
estos abusos en el marco de la iglesia, ¿no? Particularmente es uno de estos casos en el que esta niña tenía una vinculación muy fuerte con su familia. Acá hay que entender que en el club él estaba junto a toda su familia. Y ese es uno de los motivos que por ahí quiero que todos entiendan por qué llevó tanto tiempo que ellas pudiesen hablar. Realmente sentimos, y me incluyo, mucho cariño por sus hijos. Entendemos que quizás no lo puedan comprender, pero también de alguna manera son víctimas de esta situación y es el sentimiento de culpa que quizás que las chicas tuvieron durante todo este tiempo de no hablar para no generar la tristeza en sus hijos, es lo que llevó a que quizás se extendiera tanto tiempo, más allá de lo que los psicólogos, psiquiatras pueden especificar de cómo bloquean las víctimas esos hechos. Y uno lo hace cuando puede. Hay un bloqueo. Se hace cuando se puede, Evangelina. O sea, digo porque también esta nota, y ayer lo dijimos con Mauro, ¿no? Que sirva para prevenir, porque quizás puede haber otros abusos, no digo en el ámbito de ese club, en otro, y bueno, ha pasado el tiempo, pasó mucho tiempo, pero en el momento que se animan a hablar, lo que pasa es que cuando la subcomisión contrata de vuelta al entrenador, una de las víctimas, una de tus amigas, lo vio, ahí le empieza a despertar, más allá de haber querido cerrar heridas, de ir a la psicóloga, le despertó nuevamente todas las emociones. Vos sabés que hay toda una red neuronal desde el cerebro que frente a un estímulo que puede ser igual o semejante a lo ocurrido, te despiertan las mismas emociones, los mismos sentimientos. Ahí con la ayuda de la psicóloga puede hacer la denuncia, la aparición de él es lo que hace que se pueda revivir. La realidad es que acá vivimos en una ciudad chica, nosotros a él lo cruzábamos constantemente, o sea, lo siguen cruzando, bueno, ahora no, la verdad es que no, debo decir que no, él tiene una restricción además de acercamiento que lo ha cumplido. Claro. Pero nosotros lo veíamos con equipos rivales, o sea, durante este tiempo no es que se olvida, a ver, hoy yo hablaba con una de mis compañeras y ellos decían, nunca nos olvidamos de lo que nos pasó, ni tampoco es que lo vimos y desconocíamos lo que había pasado. Había un bloqueo, nosotros decimos siempre que se sobrevive, ¿no? Cuando se pasa por situaciones como esta. Entonces se sigue para adelante, se sigue viviendo, pero hoy como adultas se pusieron a pensar en ver a los niños de tu familia, decir yo no quiero que esto le pase nunca más a una niña. Y está al frente de equipos y no queremos que le pase nunca más a nadie. Por eso es que se decide denunciar y se toma esa postura de no callar, no callar. Necesidad de hablarlo, que también es liberador. Hay una estimación, Evangelina, si bien hasta ahora sabemos de 2 denuncias judicializadas y sabemos también de una tercera que estaría por radicarse, digo, en el mundo mismo del club, a partir de la difusión de esta historia, ¿hay una estimación de hasta dónde podría llegar el accionar de este sospechoso en función de todos los clubes donde estuvo, que ayer sacábamos la cuenta entre 4 y 5 instituciones? ¿Sabés si en redes sociales hubo gente que por lo menos está contando algo, aunque no denunció penalmente, pero que está aportando información? Lo que hemos sentido a partir del diálogo con distintos clubes y jugadoras y exjugadoras es que la mayoría no se sorprende de que haya sucedido algo así. Ah, ¿por qué? Y porque por su forma de hablar con sus equipos, ¿no? Él hablaba constantemente de cuestiones sexuales planteaba, ¿no? Sí. Durante los entrenamientos incluso. Esto lo dicen todas las jugadoras que han pasado por esos equipos. Hay quienes esto le causaba hasta simpatía, o sea, no le prestaban atención, o decían qué dice y nada más. No, es muy común reírse de esos chistes, ¿no es cierto? De esas connotaciones sexuales que no se toman como que puede llegar a ver lo que pasó, que es un abuso sexual. ¿Vos sabías? Siempre nos dijo que él que nosotros podíamos confiar en él, si teníamos alguna duda sobre cuestiones sexuales, queríamos saber, a medida que fuimos creciendo, intentaba de alguna manera plantear esos temas entre todas, pero obviamente él nos hacía muchos test psicológicos, estudiaba psicología, entonces yo creo que como no esto lo estoy diciendo también de lo que estoy viendo y tengo que incorporar un conocimiento de cómo también funciona esto, ¿no? Del perverso que estudia a las posibles víctimas, no es que anda por la vida
abusando de toda persona que encuentra por el camino. El perverso selecciona a su víctima, la somete y a través de un montón de mecanismos, y por eso es que mucha gente dirá, pero ¿cómo? Si este tipo yo lo conozco y es buenísimo, y sí, pero bueno, ¿cuántas veces nos ha pasado que sabemos de los abusadores, los perversos son justamente esas personas ideales, confiables, a las que nuestros propios padres nos confiaron a que él fuera con nosotros a cada viaje? Claro, muy psicópata desde ya, y además teniendo autoridad sobre ustedes, siendo el entrenador, siendo además que las envolvía con ese mensaje que les daba de que había sido seminarista, y por supuesto si fue seminarista también tenía mucha preparación como para envolverlas con buenos argumentos y encima con conocimientos de psicología. Claro. En ese momento, ¿vos sabías que había abusos cuando vos también eras chiquita, o hubo alguna aproximación? Vos en ese momento, retrotraete a cuando eras chica, ¿qué vivías? Lo único que puedo sentir ahora es mucha culpa, y perdón que me quiebre un poco, pero No pasa nada. de no haberme dado cuenta que a mis amigas le estaba pasando esto. Sí, pero no te sientas culpable. Claro. No, ya lo sé, y por eso es que nosotras decidimos acompañarlas, estamos juntas en todo esto, y queremos que si alguien vivió de alguna situación de este tipo, que sepan que tienen que denunciarle, que estamos juntas, porque estamos en comunicación con otros equipos. Que están entre acá. ustedes. No Entiendo. es solamente talleres, hay muchos equipos, hay muchas Ese chicas. es el punto, Angelina. El mensaje tiene que ser por si hay otras víctimas. Estamos juntas en esto, Claro. y que ninguna va a estar sola, y que por eso nosotras vamos a dar la cara por nuestras compañeras. Ellas están atravesando un proceso en el que hoy necesitan ocuparse de ellas mismas, ¿no? Se están liberando, están sintiendo esa liberación, se sienten más tranquilas, pero hoy no pueden hablarlo. Entonces vamos a ser nosotras, sus amigas, sus compañeras, las que hablemos por ellas, ¿no? Porque estamos fortalecidas, y queremos que confíen en que va a estar todo bien, y que, bueno, como ya lo han dicho, que esto no pase más. Evangelina, quiero volver porque queda medio difuso el rol del sacerdote. Sí, me gustaría aclararlo. En el caso de una de las víctimas, ella lo que cuenta, incluso en su denuncia, es que ella, al estar tan vinculada con su familia, tan cercana, formar parte de su familia, iban prácticamente todos los domingos a misa con él. Entonces él le trasladaba la culpa a ella, que las cosas que sucedían era culpa de ella, no de él. Entonces que ella tenía que confesarse por eso que estaba haciendo. Bueno, también forma parte de todo este mecanismo perverso, ¿no? Y este sacerdote que estaba en una iglesia a la que siempre iban, que por lo que tengo entendido ha fallecido, por eso es que tampoco, bueno, no sé si ven al caso a dar referencias sobre una persona que no se puede defender, ¿no? Pero ella lo afirma que fue así, incluso tiene el recuerdo concreto de lo que pasaba. Entonces terminaba la misa y él la llevaba con este sacerdote, siempre el mismo, para que confesara con él. Pero confesara... Y luego se quedaba... ¿Para que confesara qué? Desde la culpa. Los hechos. Claro. Los hechos pero sexuales. entiendo, pero acá digo, es insólito. A ver, estamos pensando a nivel de perversión. La abusaba y después la llevaba al confesionario con el cura que escuchaba que ella era víctima de abuso por parte del entrenador. Claro, y de esa manera él lo que le decía es que ella tenía que confesarse porque ella era culpable, ¿no? Pero como cargándole la culpa. Le cargaba la culpa, le cargó la culpa. O sea, lo que ella confesaba seguramente en el confesionario era que había tenido relaciones sexuales. Le confesaba lo que había sucedido. Claro, no que era abusada. Tenía que ver con el abuso. Lo que interpretó, claro, no, yo fui abusada. Él nunca se hacía responsable de que él era el culpable. Yo tuve relaciones adulto. sexuales con el entrenador. Ese era, digamos, fuera de un ámbito donde la iglesia admite las relaciones sexuales y con todo lo que le debe haber dicho, que fue seminarista y demás, ahí Mauro le genera la culpa para que ella, digamos, quizás tuvo que confesar que provocó la situación, pero la confesión tiene que ver con haber tenido relaciones sexuales, no con el abuso. Quizás el cura ni siquiera sabía del abuso, o sí, habrá que ir al cura. Hay una persona muy conocida del cura, tenemos entendido que era muy muy cercano a la familia, por lo tanto conocía
a su esposa, que sabía Un que era lo escándalo. que él hacía, conocía a sus hijos, o sea, no es que era una extraña o un extraño el que llegaba a ese ¿Pero momento. sabría de ¿sabes? los abusos? Es un escándalo. Suena que sí, yo hoy no te lo puedo decir de esa manera, pero lo que nuestra compañera nos está diciendo es que ella tenía que ir a contarle a este hombre, y este hombre tiene que haber sabido. Y lo la que pregunta estaba es si ahí el sucediendo. secreto de confesión no Claro. se rompe, digo, a ver, si a vos ahí tengo... ¿no? Debería debiera. haber hecho algo con esto, sí. No, la digo, justicia si- te lo puede hacer No, romper. digo, aparte va en la condición de persona, digamos. Si a un sacerdote, una menor de 13 o 15 años, le está yendo a contar que fue abusada por el profesor de hockey, y que además el profesor de hockey la está acercando a la iglesia, yo no sé cómo juega a nivel eclesiástico ahí, pero me imagino que hay alguna ventana para que eso... La justicia lo puede abrir, pero si es que la confesión tenía que ver con abuso también, porque no sabemos ¿Cómo lo contaban? cómo lo contaba, porque quizás él en su perversión y como cuenta Evangelina, digamos, quizás lo que haya tenido que confesar es, yo tuve relaciones sexuales con el entrenador, quizás no nombró un Pero entrenador. siendo menor quizás igual. Claro. No, pero estaba él ahí y ella terminaba de hablar con el sacerdote y No, es un empezaba a escándalo. Con él, eso es perverso. Yo Es no un sé escándalo. ¿Por dónde No, empezar a había un pensar esto? conocimiento, yo no puedo afirmar que no estuve ahí, digamos, pero todo lo que el relato leíste. cierra para creer que esta persona estaba en conocimiento de lo que estaba sucediendo, pero hoy no está, no Yo siempre vive. imagino un Por escenario lo tanto, parecido, A ver. Evangelina, digo, para traducir el ejemplo y que por ahí es más gráfico. Acá es un abuso es tremendo. Imaginemos que va un tipo, no sé, a confesarse y a decir, acabo de cometer un homicidio, tengo un cadáver escondido bajo el sótano de mi departamento. ¿Qué hace el cura? ¿Se ampara en el secreto de confesión o va y denuncia el hecho en la comisaría? ¿Se entiende? Digo, una ¿cuál buena es, pregunta, ¿cuál porque- es el límite? Porque acá, de algún modo, uno puede decir hasta hay un encubrimiento, sacando, no sé cómo juegan ahí los dos derechos. Bueno, digamos, juega ¿no? como, digamos, está el derecho canónico que lo asiste en cuanto a la confesión, pero por supuesto hay límites y la justicia tiene, digamos, para romper esa barrera, porque por ejemplo también a un cura se le puede confesar que una persona mató a otra. Por ejemplo, yo maté a alguien, yo robé, lo que fuese dentro de lo que son los mandamientos de la iglesia, pero si ya está la justicia, ahí ya hay una colisión entre el derecho canónico y la justicia propiamente dicha, digamos, en el cual se quiebra, ¿no es cierto?, aquello que es el secreto de la confesión. Por eso ha habido tantas confesiones, digamos, lo que pasó también durante la dictadura, digamos, y compromisos de la iglesia en abusos sexuales, que también han sido investigados por la propia iglesia y por un ámbito judicial. Ahora, repasando, Evangelina, Mauro, Sí. él llevaba, el entrenador lo una llevaba... sola de las víctimas fue la que pasaba por esta situación. Es lo de mismo, confesar. es Claro. lo mismo, uno o dos. Simplemente para aclararlo, porque bueno, debo de ser clara con No, algunas está cuestiones. bien, justa, digamos. O sea, el entrenador la llevaba a la iglesia, la llevaba al confesionario, al cura amigo. Ella se sentaba en el confesionario y confesaba. No sabemos si era abuso o haber mantenido relaciones sexuales, pero digamos, después la esperaba el entrenador para llevársela de la iglesia luego de la confesión con el cura amigo. Esta sería la idea. Sí. Pero sí. no sabemos, ¿no sabés qué confesaba tu amiga? ¿Qué tenía que confesar? No, simplemente eso, lo que sucedía, lo que en realidad yo entiendo lo que él hacía con ella, pero él le trasladaba la culpa, ¿no? Claro. La hacía sentir culpable de lo que estaba sucediendo, que una de las estrategias que aplica este tipo de personas para que ellas no hablen, ¿no? Para que las víctimas no cuenten lo que ha pasado, porque se sienten responsables. Y es lo que muchas veces frena esta declaración, ¿no? Que después de un tiempo, hoy por suerte, pueden liberarse y entender que la culpa la tiene una sola persona, ¿no? Claro, Y que yo deduzco... quién era ese adulto que hoy debe hacerse cargo de lo que hizo, ¿no? Yo deduzco que él, metiéndole la culpa, como vos decís, la llevaba al confesionario con el cura amiga para que tu amiga dijese que había tenido relaciones sexuales. Una posibilidad también es que al decirlo en algún lugar no lo dijera en otros, ¿no? Es otro tipo también de estrategia, ¿no? De acá lo podés contar, en otro lado no. Una situación así, ¿no? Como para que ella no tuviese la necesidad de contarlo en otro lado. La verdad
es muy difícil meternos en la mente de una persona que puede ser capaz de hacer este tipo de cosas. De cualquier cosa. Ahora me pregunto otra cosa, ¿no es cierto? Porque, digamos, uno dice después de tanto tiempo, nos preguntábamos ayer con Mauro, vale totalmente, porque la víctima declara y hace la denuncia cuando puede tomar la fuerza necesaria como para poder hacerlo. Hablábamos ayer con Mauro de la prescripción, ahora Mauro te voy a pedir que también nos detalles esto nuevamente para los que están escuchando y para todas aquellas víctimas que quieran hacer la denuncia. Hablamos con un directivo del club de nombre Homero, la verdad que... Homero Echandi, sí. Sí, consideramos que el club está haciendo todo lo posible, habiéndolos retirado del entrenamiento, habiendo advertido a las instituciones y colaborando con la justicia. Porque ahí, por supuesto, en el club donde ocurrió, porque es el mismo donde él es contratado nuevamente y que ve la víctima de nuevo y ahí le aparecen todos los recuerdos, donde transcurre todo. Entonces se hará, suponemos, una inspección ocular para que la víctima diga, ocurrió acá, ocurrió allá. ¿Vos sabías dónde ocurría en el club? ¿A la vista de otros? ¿Dónde se hacía todo eso? No, a la vista no, claramente. Los hechos sucedieron aparentemente no por lo que ellas nos pudieron contar, en un cuarto en el que teníamos siempre todos los materiales del deporte. Él estaba todo el día en el club porque daba todas las categorías, entonces llegaba temprano y se iba tarde en la noche, entonces él estaba todo el día ahí. Y teníamos ese lugar que nosotros decíamos cuartito, donde teníamos todas las cosas y cuando se necesitaba buscar las cosas de los arqueros, retirábamos de ahí o guardábamos nuestros bolsos y demás. Y ese fue uno de los lugares donde sucedió, que era un lugar exclusivamente del deporte que nosotros practicábamos. Pero la mayoría de los hechos ocurrieron en el ámbito de su casa, donde él tenía su taller, un taller donde elaboraba elementos para hockey. Entonces, también ahí sucedieron, porque habitualmente podíamos llegar a ir a ese taller a que arregle nuestros patines o nuestros guantes, nuestras cosas, se las dábamos a él para que lo arregle y podía pasar que vayamos a buscarlos y ahí teníamos una relación de mucha confianza en la que podíamos quedarnos a charlar, a tomar unos mates, claro. mientras él arreglaba alguna cosa, había mucha confianza, era muy cercana la relación que nosotros. Imagínate que son 10 años de sí, claro. conocernos. ¿Las amenazaba a las víctimas? No tengo conocimiento de algún tipo de amenaza, era esto de hacerlas responsables de lo que sucedía y de trabajar en la culpa, ¿no? Claro. Y ella ya de por sí, te repito lo de que realmente quieren a los hijos, a una hija en particular. No, te entiendo, porque los conocen a todos. Sí, vos sabés que muchas veces cuando uno entrevista a víctimas de abusos sexuales, tampoco encuentran un ámbito propicio como para poder contarlo, porque tienen miedo, por amenazas, por vergüenza. Siendo chicas adolescentes de entre 13 y 15 años, digamos, sentían esto como para poder comunicárselo a los padres para que tomaran intervención. Claro, lo que charlábamos hoy con una de las chicas dice que sentían en su momento culpa por sus padres, cómo podían llegar a sentir esta situación, sentir que se les falló porque no se les dijo antes y no sé realmente qué es lo que pasa, ¿no? En cuántas cosas te pueden bloquear para no poder contarlo, ¿no? Pero realmente se debe sentir mucha vergüenza, siente culpa, y eso es lo que una víctima tiene que entender, que es víctima y que el responsable, el que tendría que tener vergüenza, culpa, responsabilidad, Evangelina, es el adulto que cometió los hechos, ¿no? Una sola cosa antes de cortar, en una causa muy parecida que yo conté ayer, como dato favorable, por ejemplo, la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones de La Plata confirmó hoy la prisión preventiva para Pablo Oscar Fernández Garaigorta, que es un ex integrante del cuerpo técnico de las Leoncitas, que también está acusado de abusar de una jugadora de una junior. Así que ahí tenés una causa muy parecida, donde después de mucho tiempo de investigación, ahora está detenido con prisión preventiva confirmada. Tal vez termine siendo el mismo camino que este caso que estamos contando. ¿Estas causas no prescriben, Mauro? Bueno, depende de la interpretación, ¿no? Hace poco en Olavarría una mujer logró grabar a su propio padre confesando a cámara que la había abusado cuando era chica y no tuvo ningún
ninguna incidencia, no lo detuvieron y la dieron por prescripta. Depende quién te toque, en la tómbola judicial habrá una u otra interpretación. Pero acá está justo en el límite, porque si hay un abuso sexual gravemente ultrajante, la pena máxima es de 20 años, están en un límite todavía para poder accionar. Muchísimas gracias, Mauro. Evangelina, saludarte, Sí, abrazarte. puedo agregar solamente dos cositas. Gracias. Una, de parte de las chicas, el agradecimiento al club por el acompañamiento que está haciendo. Creo que no hay muchas instituciones en el país que hayan actuado de esta manera como se hizo en el Club Talleres. Y segundo, decirle a cualquier chica que haya pasado por alguna situación de abuso por parte de esta persona, creemos lamentablemente que puede haber más víctimas por su forma de actuar y porque ha estado en contacto con muchas chicas en todos estos años, que confíen, que estamos juntas, que las vamos a acompañar y que bueno, es necesario que se liberen de esa carga que posiblemente estén teniendo en este Desde momento. ya, Evangelina, un abrazo fuerte, un abrazo mucho más fuerte a tus amigas y que sigan Gracias. adelante, son muy valientes y que bueno, y que se sepa la verdad y que se haga justicia para ellas, por Es lo que ellas queremos. y por todas las que hayan sido víctimas Y o que no puedan pase ser más, víctimas. sí. Gracias, Evangelina. Un beso. Un abrazo.